Hablemos de Javier Milei, ¿no? Que es un apellido que nos hemos aprendido, yo nunca lo había escuchado, me imagino que es de... ¿Qué origen tiene eso? ¿Catalán? ¿Italiano? No sé, son muy europeos los argentinos, me preocupa eso. El discurso de Milei en Davos, en este foro internacional de empresarios, comerciantes, como se llame, da para varios análisis y sigue repercusión. El señor Maduro ya lo había atacado anteriormente, ¿no? Le había dicho que era un error histórico, qué sé yo, pero ahora está que ese discurso es un discurso nazi fascista, claro, porque le tocó la llaga, le metió el dedo en el ojo con el discurso a él y a muchos más. Por lo tanto, Milei tiene cada vez enemigos más poderosos, incluyendo, repito, la administración, porque la crítica económica que hace Milei es exactamente una daga al corazón de la fallida política económica de esta administración por muchas razones. Aunque tengan ahora el empleo bajo y todo, es un nivel de intervencionismo estatal que coarta nuestras libertades, eso es cierto. Ahora, en cierto modo, Diego, su discurso fue académico, me llama la atención porque hay como dos Milei, a lo mejor tres. Y uno de ellos es ese que grita viva la libertad, carajo, y que no sé cuánto, y que es excéntrico. Y el otro es muy mesurado, suave, de discursos cortos, que habla en voz baja, como fue el discurso. Fue una clasecita, ¿no? O una clase, un máster, una clase maestra. En una parte del discurso, y ahí es donde me quiero concentrar, porque hay mucho, como dije al principio, para analizar. En una parte criticó a los economistas neoclásicos, asegurando que no es verdad que el mercado se equivoque o que tenga distorsiones que justifiquen el intervencionismo estatal. Pero antes de entrar en ese análisis, antes de averiguar qué cosa es un economista neoclásico, yo creo que hay que preguntarse qué es un economista clásico, para saber de qué está hablando Milei. Es interesante en ese sentido porque fue un discurso, repito, bastante académico, y es una prueba de que con un discurso académico pues ha terminado arrastrando a las masas. Uh-huh. y eso va en contra de todo lo que decía el librito de lo que se debe. En el fondo no es populista en ese sentido. No acude o no apela, disculpa, a las emociones. Apela al raciocinio, te saca cuentas matemáticas en el aire, te cita a todos los filósofos, los economistas, hace un análisis a veces que cuesta hasta trabajo seguirle la pista. Es interesante. Es el menos populista de todos en cuanto al discurso. Entonces, él le empieza a hablar de contraparte del discurso de los economistas neoclásicos. Digo, bueno, vamos a hablar a qué se refiere. Pero me di cuenta que para neo, que quiere decir nuevo, neoclásicos son los nuevos clásicos. Bueno, ¿quiénes son los clásicos? Recuerde que todo esto son rótulos, ¿eh? Aunque el término clásico y neoclásico se refiere en arte, lo hemos escuchado muchas veces en arte, a la antigua Grecia, al Imperio Romano, a la pintura, por ejemplo, de David en la Francia napoleónica, o a los poetas hispanos, en el caso de los cubanos, los poetas anteriores a José María Heredia, o a la Avellaneda, que son ya poetas románticos, aunque Salvador Bueno, mi profesor de literatura en Cuba, decía que José María Heredia, el autor del himno del desterrado, con que los mambises se lanzaban al campo de batalla recitando sus versos, sobre todo la última cuarteta que decía que aunque viles traidores te sirvan del tirano, es inútil la hazaña, que no en vano entre Cuba y España atiende inmenso sus olas el mar. El autor de la Oda al Niágara, cuando visiten las cataratas del Niágara, hay allí alrededor y verán pues una lápida sobre no en la pared, sino puesta en un pedestal que tiene el poema de Oda al Niágara, considerado uno de los grandes poemas de la lengua. Pues bueno, decía Salvador Bueno que José María Heredia era un poeta de transición entre el clasicismo y el neoclasicismo. Estamos hablando del siglo XIX, porque todavía usaba términos
del clasicismo. Por ejemplo, en vez de decir sol, decía al abismarse Febo en Occidente, o empezaba su oda al Niágara diciendo templat mi lira, que la lira era, que son rezagos del lenguaje clasicista o parnasianista, le decían también, por el Parnaso griego, todo eso. Bueno, en economía no tiene nada que ver con lo que es en arte, con lo que es en pintura, con lo que es en literatura. Milei se refería a otra cosa. Es verdad que tú dices, bueno, ¿quiénes son los economistas clásicos? No hay que irse muy atrás. Es verdad que Platón o que Heródoto o que Aristóteles se preocupaban por temas económicos, pero la economía como asignatura es bastante reciente. Yo diría que a mediados del siglo XVIII, impulsada, por supuesto, por la Revolución Industrial. Como dijo Milei en ese discurso de Davos, fue que antes de ayer, ¿no? Uh-huh. Sí, que del siglo I, puso él, o del siglo 0, al siglo XVIII, XIX, el Producto Interno Bruto, que los economistas han hecho un análisis sacando, de global se mantuvo más o menos fijo. Es decir, la economía no crecía casi nada. Por ahí, Yuval Harari, el autor de Sapiens, Yuval Noah Harari, dice que si un tipo del siglo V se despertaba en el 10, 5 siglos después, no notaba muchos cambios, ¿no? La vida más o menos, algunos cambios en la moda, en algunas tecnologías mínimas, el mundo era más o menos parecido, ¿no? Pero que si un tipo del siglo XIX se levantaba, como en la película Hibernatus en 1960, el cambio era brutal, porque en ese breve periodo surgieron no solo los trenes, los automóviles, los aviones, y el cambio fue, la moda dio un giro fundamental, la tecnología, o sea que el cambio, es verdad lo que dice Milei, que se produce a partir de la Revolución Industrial, es tremendo. Y luego, también lo que quiso más o menos decir Milei, o lo que dijo claramente, yo reinterpreto y le agrego algunas cosas, sobre el pastel. Aquí hemos hablado tantas veces del pastel. El concepto de desarrollo y de crecimiento económico también es un concepto bastante moderno. Antes la economía era un pastel que crecía prácticamente nada, como dijo él. Por lo tanto, las guerras de rapiña se producían porque la única manera de crecer era quitarle al otro un pedazo del pastel. Ah, claro. Esa idea de que el pastel puede crecer indefinidamente es muy moderna y muy revolucionaria. Esa idea del desarrollo, del crecimiento económico, ¿no? Porque ahora se quejan, el país solo ha crecido un 0.1%, un 2%. Antes no crecía nada la economía. Antes un zapatero hacía el zapato, la suela, lo cosía, los clavos, y luego lo vendía. Y además, no hacía un zapato si no se lo encargaban. Claro. Porque de qué talla. Ajá. Esa idea de que ahora hay un tipo que hace la suela, otro que curte la piel, otro que hace los cordones, otro que es el que lo vende y que además hace zapatos sin que nadie te los haya pedido, de todas las tallas posibles, con una ley de probabilidades de que vas a vender la mayoría. Es otra idea absolutamente revolucionaria. Un poco eso es lo que estaba hablando Milei en el discurso cuando dice que es el capitalismo tan denostado, tan atacado, y la revolución industrial la que trae todos estos conceptos nuevos y la que pone en la cocina de nuestra casa lavadoras de plato, cocinas eléctricas, microwave, tostadoras, que pone en al servicio de, ya no se puede decir la ama, sino la ama, el amo o el ame de casa, pues pone una lavadora para que no tenga que hacerlo a mano, o un automóvil. Todo eso lo pone el denostado capitalismo. El comunismo no ha inventado nada, ha copiado cuando ha podido, o el socialismo. Cuando él habla de socialismo, yo creo que habla del socialismo en su estado puro, que sería el comunismo, porque hay matices y matices, aunque él le dio a todos por igual, ¿no? Por lo tanto,
La economía es una asignatura moderna, de verdad como una preocupación. Y esos primeros economistas, los grandes economistas, son los clásicos. ¿Quiénes son? Adam Smith. El libro de Adam Smith, fundamental sin dudas, que mucha gente cree que es el que empieza la asignatura economía, que es la riqueza de las naciones. Después está Friedrich Hayek, que es, el que escribe Camino de Servidumbre, que dice que cuando se pierden las libertades económicas solo se transcurre por un camino que a lo único que lleva es a la esclavitud y a la servidumbre. Está Locke, tal vez el padre del liberalismo clásico, etc. Esos son los economistas clásicos. Se podría incluir, mira tú, Diego, qué interesante, a Carlos Marx como un clásico, lo que sería una ironía, porque tal vez fue él el primero en utilizar despectivamente el término de economía clásica para autodefinirse él como que era una economía nueva, un planteamiento nuevo. Esos son los clásicos nosotros. Y en cierto modo está en ese grupo, pero en el sentido contrario. Por lo tanto, yo no incluiría a Carlos Marx entre los economistas clásicos, porque además el marxismo es un error del intelecto, lo hemos dicho otras veces. Borremos pues a Marx de la lista. Su teoría historicista ha hecho mucho daño y además cuando se habla, para tener claridad, cuando Milley habla de economistas clásicos, habla de Adam Smith y de los demás, ¿no? Que, repito, es el libro que teóricamente inicia la economía clásica en 1776, ¿no? La riqueza de las naciones. ¿Qué plantea la riqueza de las naciones? Un montón de cosas, pero lo que ha quedado, lo fundamental, es la famosa teoría de la mano invisible. A ver. ¿Qué es la mano invisible? Decía Adam Smith que el gobierno no se tenía que meter en la economía, que había una mano invisible que regulaba la economía. Y el mayor ejemplo es los precios. Que cuando había mucha oferta, pues entonces, y poca demanda, pues los precios bajaban, ¿no? Y cuando había poca oferta, un producto que escasea mucho y mucha gente lo quiere, los precios suben. Que esa mano invisible iba regulando los precios, que poner un control de precios arbitrariamente solo iba a crear una interferencia y bueno... La teoría de la mano invisible. El Estado no se debe meter, la economía se regula por sí sola en transacciones voluntarias hechas entre personas que de manera voluntaria, repito, pues hacen un intercambio, etcétera, etcétera. Esos son los clásicos. No me puedes mandar a pausa porque estoy a mitad de camino. Eres una interferencia estatal en este momento. Dame un chancecito. Espérate. Esos son los clásicos. Ahora, ¿quiénes son los neoclásicos? Los neoclásicos, siguiéndole el hilo al discurso de Milley, creen lo mismo, pero creen que el mercado no se regula completamente por sí solo. Y habíamos hablado que a José Antonio Évora le llamó la atención el término de las externalidades. Las externalidades o las... cosas inesperadas que empiezan a surgir y que la mano invisible no soluciona, es decir, las distorsiones del mercado y que por lo tanto sí hace falta que el gobierno intervenga de alguna manera. Un ejemplo de una distorsión o de una externalidad. Una externalidad es aquello que el mercado no está interesado en solucionar, que yo he protestado 20 veces aquí, la acera. A nadie le interesa construir una acera a no ser que la cobre. Y como la acera es pública, pues el mercado, el libre mercado, no construye una acera. Por lo tanto, le toca al Estado, al gobierno, a los municipales, a los estatales, a los condales, construir la acera, porque el Estado, si lo vemos aquí, ¿no? Que aquí además nuestro condado tampoco construye acera en la mayoría de los lugares porque como no le van a sacar dinero y quieren que tú la construyas, como le pasó a la acera de enfrente de mi casa, que alguien hizo un driveway y le obligaron a construir la acera. Entonces yo digo, bueno, y puede cobrar entonces por pasar por la acera que construyó él. No construye ni cuida las que tiene. Ajá, todo eso. Entonces esa es una externalidad.
y ya termino brevemente, si me deja Liana, para no dejarlo. Lo que dijo Milei, y por eso regañó a los neoclásicos, es que es mentira que el mercado creaba distorsiones, que las distorsiones las creaba el intervencionismo estatal. Es decir, sacó su costado libertario o anarquista, ácrata no quiere decir más que no Estado. Yo no estoy de acuerdo, repito, con Milei. Creo que el Estado debe jugar un rol y que sí hay distorsiones y externalidades porque las empresas demasiado gigantescas empiezan a actuar como mini estados. Yo que trabajé para General Electric te puedo garantizar que, si me perdonan, hay cosas que la empresa, General Electric, NBC, que son grandes monstruos, establecen reglas internas que violan hasta la Constitución. O sea, y yo creo que sí hay que impedir esos monopolios enormes, etcétera. Pero Milei no cree que eso sea así. De todas maneras, es interesante, y yo hoy en La Gota de Cultura voy a traer un libro que agrega un montón a todo este debate, y agrega cómo Argentina, curiosamente, se está convirtiendo en el epicentro de la batalla por las sociedades abiertas, con un número de intelectuales y de académicos importantísimos. Milei no es una gota aislada en un mar desierto de la estepa argentina, ¿no? La estepa es rusa, pero no. ¿Cómo se llama? Las Pampas. Las Pampas. La Pampa es una estepa, ¿no? Sí, claro, pero argentina. Sí, claro, pero nuestra. Con gauchos. Claro. ¿No? Hay un montón. Hay una, como mismo se habla de la escuela austríaca, como mismo se habla de los Chicago Boys. Yo creo que estamos a las puertas de lo que se llamará en un futuro la Escuela Argentina de Economía, con un montón de economistas importantes de los que Milei ha llegado al poder, pero que es interesante. Lo que hizo Milei, repito, es un discurso asombroso desde todos los puntos de vista, y aunque recalco, yo no estoy 100% de acuerdo en eso de que el Estado debe estar ausente por completo, porque hay cosas en las que debe jugar un rol. Sí es verdad que sobre pretexto, que es lo que ha pasado, y por eso creo que retrató a la administración Biden en su mala estrategia económica, sobre pretexto de arreglar esas distorsiones del mercado, el Estado se mete más allá de lo que se debe meter y termina por establecer una suerte de dictadura. Lo más revolucionario que dijo Milei ayer es algo que se decía en silencio en la academia, pero no en el discurso político, es que ya no necesitan ni quieren tener los medios de producción en sus manos el Estado. No les hace falta. Tienen otros instrumentos para sacarle la sangre a los empresarios y por lo tanto a la sociedad. Ahora, para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.